señor Andrés Jacobo, les saludo de nueva cuenta en Política en Corto. Como ustedes saben, estamos platicando con personajes de la vida pública nacional y del Estado de México. Habrá renovación de la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Son diversos los personajes que han manifestado abiertamente que buscarán esta posición. Y vamos a platicar de nueva cuenta, ya lo habíamos hecho en anteriores ocasiones, con Ulises Ruiz Ortiz. Él fue gobernador del Estado de Oaxaca y es aspirante a este cargo. Señor, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, Alan, muchísimas gracias por el espacio. Oiga, pues se celebraron hace unos días 90 años de vida de este partido político, ha tenido tropiezos, por qué no decirlo, hubo una alternancia en el año 2000, se recuperó el PRI. ¿Qué hay que celebrar estos 90 años como priista? Bueno, mira, estamos en un proceso de renovación, refundación le llamo yo, como lo están todos los partidos políticos que no obtuvieron el triunfo. Normalmente se hace esto, no es una catástrofe haber perdido las elecciones y estar en tercer lugar. Así es. Ya estuvimos en el año 2006, en tercer lugar. Si bien es cierto, es la elección donde hemos perdido más contundentemente en la historia del PRI desde su fundación, pues estamos en un proceso y estamos viviendo a punto de arrancar un proceso abierto. Nosotros hemos venido demandando eso prácticamente desde el 2016, que se abra el PRI. Es un reclamo generalizado, por no decirte prácticamente unánime en el país, en las 32 entidades que he recorrido, la queja y el reclamo de la militancia de que se abran los procesos, de que sean ellos los que decidan las candidaturas, las dirigencias del partido. Ya logramos, ya anunció la dirigencia nacional del PRI, que va a ser un proceso de elección directa por consulta a la base militante del partido, así se llama el proceso, elección directa por la base militante. Ya logramos que sea el INE, ya autorizaron a la dirigente del Comité Nacional el que vaya al INE para que sea quien conduzca el proceso interno. Faltan otras discusiones, nosotros venimos ahora recorriendo por segunda ocasión el país, exigiendo que se abra el padrón el día de la elección, para evitarnos, hombre, el padrón del PRI está muy inconsistente, está mal hecho, está levantado al vapor, y quererlo levantar en estos tiempos, pues se me hace, primero, una muy mala estrategia, primero porque está a punto de arrancar el proceso interno, segundo porque pues hay gobernadores que tienen sus preferencias y pueden tener la tentación de meterle recursos públicos, incluso pues para afiliar a sus agremiados, a sus simpatizantes, a sus militantes. Y hay sectores, organizaciones, comités directivos, delegados generales del PRI, comités municipales algunos, que están algunos abiertamente con algún aspirante a la presidencia del PRI nacional y pues te dedicas a afiliar a los simpatizantes de alguno de los aspirantes. ¿Pero hay algún caso concreto, alguna denuncia en específico por ese tipo de actos? Presentamos una denuncia ante el INE, como lo hicimos desde que Alejandro Moreno anunció su participación. El gobernador de Campeche es aspirante también a la presidencia del PRI nacional. Lleva 3 años en el gobierno de Campeche, pero bueno, ha decidido participar en esta contienda. Que no esté usando recursos públicos del gobierno de Campeche, como lo está haciendo hasta ahora. ¿Hay una presunción de que lo está haciendo? Bueno, pues, todo lo que difunde él como gobernador, las páginas oficiales del gobierno del estado, pues están promoviendo la imagen, incluso todo lo que él se promueva como gobernador desde que anunció su aspiración es promoción personal. Muy bien. Hay otros dirigentes sectoriales que están abiertamente trabajando para él, por ejemplo, la red de jóvenes, es un paisano de él lo impone incluso en Comité Nacional del PRI, la Fundación Colosio, por José Murat, pues, prácticamente el coordinador de la campaña de Alejandro Moreno, pues están usando los órganos del partido o pueden usar los órganos del partido para afiliar. Y eso lo puede hacer cualquier comité estatal o cualquier gobierno estatal. Sin embargo, ¿no considera que la figura de Peña y de los mexiquenses que tomaron protesta en algunas comisiones está presente, está ejerciendo su fuerza? Bueno, primero a mí se me hace una imprudencia, un acto de cinismo el haber propuesto a Peña Nieto después de el desmadre que nos armó en el PRI, o sea, rompe los candados para imponer candidatos externos,
pone a su grupo en todas las candidaturas para desplazar a los militantes del partido, escándalos de corrupción de él y varios de sus funcionarios, gobernadores muy de su corte, que afectaron la imagen del PRI y le generaron a él un 80% de rechazo. Bueno, pues se me hace sumamente imprudente que lo proponga como miembro del Consejo Político. Afortunadamente no tomó protesta, como dices tú, porque no es una postura mía. Claro. Miles de priistas en los estados, no solo que no esté en el Consejo, quieren expulsarlo incluso del PRI, y estamos dialogando y estamos revisando lo jurídico para ver si eso procede, ¿eh? Pero en su punto de vista, esa decisión de quererlo meter, de que los mexicanos sigan teniendo una presencia importante dentro de los órganos del Consejo Político, ¿es sinónimo de que Enrique Peña sigue siendo el jefe de la cúpula del priista o de mucha lealtad de los que siguen estando en el PRI? Bueno, sin duda está en activo. Yo lo veo atrás de los gobernadores estos que son de su corte. Okay. Y pues también atrás de sus funcionarios que hoy son legisladores o que están en la propia dirigencia del PRI. Todos los dirigentes del PRI, sectores de organizaciones, exceptuando uno o dos probablemente, pues fueron impuestos por el expresidente Peña. Entonces nadie puede, aunque se deslinden de él, no pueden quitarse el sello peñista. Bueno, debo decirte, yo soy el único que tuve la fortuna de no trabajar en el gobierno de Peña Nieto. Soy el único. Todos los demás, de alguna forma, están metidos. Los que aspiran a la candidatura, los que hablan de democracia interna, los que hablan de acercarse a la militancia, hace 7 meses le dieron la espalda. Si tú te acuerdas, cuando se rompen los candados, que fue realmente una humillación, una ofensa al priismo nacional, poner a un externo si teníamos militantes del PRI que podían competir por la candidatura, la mesa de estatutos se la llevan a Campeche. ¿Por qué? ¿Por qué se la llevan a Campeche? Porque Ochoa, para garantizar que nadie le moviera la línea al presidente de romper los candados, ¿sí?, junto con el gobernador de ese estado, Alejandro Moreno, que es aspirante, pues le dicen a Peña, tráete la Campeche y aquí te la sacamos impecable. Y bueno, Peña mandan la mesa a Campeche, manda a sus cerrajeros. Los cerrajeros que hoy hablan de acercarse a la militancia fueron los que traicionaron a la militancia en esa asamblea. Alejandro Moreno, el gobernador, José Murat, presidente de la Fundación Colosio, Emilio Gamboa, César Camacho. Ahí estaban los cerrajeros que rompen los candados para imponer una candidatura externa. Bueno, frente a ese escenario de gobernadores quizá respaldando a otro gobernador, un exgobernador de Enrique Peña, José Narro Robles, hay que competir. Frente a ellos hay que hacer campaña una vez que se apruebe la convocatoria y que se emita por parte del Consejo Político Nacional. ¿Es posible ganar? Sí, porque he dicho mucho que en las peores condiciones del priismo, que es esta última elección, solo hay 14 senadores, 44 diputados federales, 12 gobiernos estatales. Es la mejor oportunidad de los militantes. Okay. Yo estoy recorriendo el país hablando con los militantes, fíjate. Sí. Yo no voy a hacer las mismas prácticas que hacen los mismos de siempre en el PRI. Pues si son los que nos llevaron a la derrota. Yo no voy a reunirme con un gobernador, voy a reunirme con los gobernadores para pedirles que ayuden a cohesionar al PRI, y la mejor forma de hacerlo es que no se metan en el proceso y menos que le metan recursos públicos, que independientemente de que se los metan es peculado. Claro, es un delito. Y vamos a estar pendientes para presentar las denuncias correspondientes si detectamos estas prácticas que generan esa tentación de varios. Uno, dos, me parece que si los militantes, como me lo han dicho en el país, están hasta la madre de las prácticas y de las imposiciones, me parece que la mejor forma de derrumbarlas es acudiendo a votar. Por eso queremos que se abra y que se levante el padrón el día de la elección. Y con eso yo te aseguro que si va la militancia a manifestar su voto, se van a derrumbar, porque las cargadas no votan. Las cargadas también son la bufalada, las líneas, esas se cayeron el 1 de julio. ¿Cómo escuchó el mensaje de Claudia Ruiz Massieu, la presidenta de su partido, en la celebración del 90 aniversario, pidiéndole a los aspirantes
Uno, que se conozcan con seguridad y que no haya denostaciones en el proceso. Bueno, mira, en todos los procesos internos hay una enorme pasión y se apasiona la militancia. Y qué bueno, hombre, así son los procesos internos. Y hay señalamientos y hay críticas. Es sano. Un mensaje así muy dirigido. Es sano para la democracia. A mí me parece que ese mensaje se lo debe dar a los gobernadores, se lo debe dar a los dirigentes de los sectores, se lo debe dar al Comité Ejecutivo Nacional, empezando por ella. Okay. A mí me parece que lo que puede fracturar y tensar el proceso es que hagan trampa, que no haya condiciones de equidad, que haya dados cargados, que se metan recursos públicos de gobiernos estatales priistas o no priistas, porque hay una expresión que dice que ya amarró con el presidente López Obrador la dirigencia nacional. ¿Sí? Nosotros estamos peleando para que ya no impongan candidatos desde la cúpula, y ahora resulta que el presidente, que no es de nuestro partido, el presidente de la República, va a imponer al PRI, va a imponer un dirigente del PRI. No lo vamos a permitir. Entonces, vamos a seguir revisando las reglas, vamos a sentarnos las veces que sean necesarias. No es un asunto de nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es denunciando lo que estamos viendo. Hubo resistencia a abrir el proceso, ya lo ganamos. Había resistencias con el INE, que no había dinero, ya se ganó también, va a ser el INE. ¿Sí? Ahorita estamos discutiendo mucho lo del padrón. Yo estoy seguro que lo vamos a ganar, no lo pueden cerrar. Sería presunción de trampa o jiribilla. No podemos hacer como que hacemos que cambiamos, hombre. Así es. Se presta la simulación. Hay detractores también de la corriente que usted representa en el grupo PRI. Ellos aseguran que muchos de los planteamientos que hacen ahora no se llevaron a cabo cuando se respaldó el proyecto de Roberto Madrazo, y que Roberto Madrazo fue un presidente que ganó y que pues trabajó para ser candidato presidencial. ¿Has escuchado ese tipo de comentarios y qué le respondería en todo caso? Me lo han preguntado, ayer me lo preguntaban en un medio de comunicación incluso, que por qué yo no pedía la expulsión de Roberto, porque Roberto no agredió al priismo, porque Roberto fue un presidente nacional del PRI que ganó en una elección abierta, fue el primer presidente en la historia del PRI que ganó una elección abierta. No ha habido otro proceso. ¿Sí? Después el de Beatriz Paredes contra Jackson. ¿Sí? Son los dos únicos procesos abiertos que ha habido. Y si tú revisas los resultados como presidentes del PRI, fueron muy buenos. El PRI ganó muchos espacios en la nación de donde competimos. ¿Sí? Que él creció y empezaron a señalar y a atacarlo por la candidatura presidencial que finalmente obtiene. La candidatura presidencial pudo haber ido una interna en el 2006, sin embargo no aceptaron, nos atoramos. Nos atoramos. A mí me parece que Madrazo hubiera sido el candidato del PRI y hubiera ganado si Zedillo no da línea para imponer a Francisco Labastida en el año 2000. En el 2006 se le complica al PRI, no hay una solución y Madrazo es el candidato presidencial, pero Roberto no agredió a la militancia como lo hizo Peña Nieto. Madrazo no desplazó a la clase política del PRI como lo hizo Peña Nieto. Algún momento hubo un enfrentamiento político con el Grupo Estado de México, incluso Arturo Montiel Rojas, ex gobernador, en su libro que da a conocer de Tlatelolco, él sí señala completamente que uno de los propios tropiezos del PRI se deben a Roberto Madrazo. No sé si en algún momento lo leyó o le llegó el comentario. Hubo señalamientos. Montiel aspiró a la candidatura en ese entonces, se formó el TUCOM, claro. ¿Te acuerdas? Había varios personajes nacionales que y ahí se rompe el PRI, aspiraban. Pierde. Pues no se rompe, yo creo que se repite la historia del 2000. Okay. En el 2000 el mismo grupo fue el que se le enfrentó a Madrazo y lo vencen pues, con una línea que da Zedillo para imponer a Labastida. 6 años después se repite, el mismo grupo es el que pacta con Calderón incluso, hombre, pues eso todo el mundo lo sabe. Hay un libro. Por favor, el expresidente Peña estuvo muy cercano a esos acuerdos. Okay. ¿Sí? O sea, yo comentaba mucho con Roberto eso, yo era gobernador en ese entonces de Oaxaca, ¿sí? Y era evidente, mucho PAN votó por la candidatura en ese entonces mucho PRI, perdón, votó por la candidatura de Calderón. Y muchos estados donde prácticamente traicionan a Roberto en la candidatura, sobre todo el centro para el norte. Sí, se ha dicho que el Baster Gordillo, que era dirigente del centro, entre otras, llamó por teléfono con varios gobernadores para decirles que pues, apoyaron a Felipe Calderón.
Y varios gobernadores nuestros. Así es. Pues eso es público. Ahora, en esta coyuntura no se corre un riesgo similar. Vamos, Alejandro Moreno, gobernador todavía de Campeche, que lo es, está compitiendo por la presidencia nacional del partido, pero muchos periodistas consideran que él podría ser pues el rostro próximo del PRI. ¿No se corría el riesgo de que un gobernador compita por la dirigencia pensando en la elección presidencial próxima? Mira, está muy lejos, ¿sí? Por cierto, hablando de gobernadores, nosotros vamos a llevar a la Asamblea Nacional que quede solo la elección directa para todos los cargos, hasta las pluris. El único método de elección. El único método. Con eso ya no va a tener esa facultad el Consejo Político Nacional y estatales de definir los métodos de elección. Es un golpe para los gobernadores. Es un triunfo para la militancia, porque ahora sí le vas a preguntar en un municipio si es candidatura a presidente municipal a quién quieren de candidato, o en el distrito, o en el estado, o en el país, o en las plurinominales. Se acabaron las cuotas y se acabaron los recomendados. Pero otra cosa que vamos a llevar a la Asamblea Nacional es acabar con los chapulines. Ya hicimos un avance en Campeche, logramos parar de pluri a pluri el chapulineo y lo votó contundentemente a la Asamblea. Por cierto, Alejandro Moreno participó muy fuerte, yo no sé por qué ahora está chapulineando también. Entonces vamos a meter un candado para que los que sean presidentes municipales, gobernadores de los estados y aspiren a posiciones terminen con su mandato, porque ¿dónde dejas las promesas de campaña? ¿Dónde dejas los compromisos como candidato y hoy como gobernador o presidente municipal? ¿Sí? Si de repente a la mitad del camino te decides ir a buscar la dirigencia de tu partido, se me hace una incongruencia y es un candado que vamos a poner, como también vamos a meter otro candado. Le vamos a quitar los candados a la militancia y le vamos a poner candados a los externos. Yo no voy a aceptar candidaturas externas. Quien quiera ser candidato del PRI tendrá que afiliarse al partido y competir en un proceso interno. Son parte de la discusión que vamos a tener en la Asamblea. ¿Cuándo creen que se puede emitir la convocatoria para la renovación del partido? Mayo. Junio, julio probablemente, porque dejas pasar el proceso de elección local que hay en 6 estados de la República. Entonces, seguramente junio y julio habrá campañas nacionales para el PRI y la elección se dé a fines de julio, a más tardar la primera semana de agosto. ¿Y va a seguir recorriendo el país mientras tanto? Vamos a seguir recorriendo porque estamos haciendo planteamientos que no tienen que ver con la candidatura ahorita porque no hay proceso, pero que sí tienen que ver, por ejemplo, con que se abra el padrón, con escuchar propuestas, porque nosotros vamos a llevar propuestas a la Asamblea Nacional. O sea, la dirigencia nacional del PRI abierta, con reglas claras, sin dados cargados, va a fortalecer al PRI, pero solo es el primer paso. El segundo paso es la Asamblea Nacional, que hay que convocarla inmediatamente. Si yo gano la presidencia del PRI, la voy a convocar el mismo día que tome protesta. Además de esas propuestas que ha vertido de abrir procesos, de devolverle el partido a los militantes, ¿cuál sería la visión que tiene del partido en caso de que usted fuera presidente, tomando en cuenta que Morena pues domina todo, tiene el 78% de aprobación del presidente Nacional Conservador? ¿A qué partido se comprometería a entregarle a los militantes? Bueno, mira, eso también en la Asamblea Nacional se va a discutir. ¿Cómo recuperamos lo mejor de nuestro origen? Mirando a un partido del siglo XXI, un partido moderno, un partido que vea para adelante sin estar volteando por el retrovisor. La transformación de Cuarta es un PRI anquilosado. Todas las prácticas que tanto le criticaron al PRI, compra de diputados, unanimidad, prácticamente parecen focas ahí en la Cámara de Diputados ante las definiciones, como antes era el PRI. ¿Sí? Decisiones de que cambia la ley porque tienes la mayoría, porque así lo quiere el soberano. Son prácticas que el PRI había dejado atrás, que hoy se recuperaron y son moda en la transformación de Cuarta. Entonces, a mí me parece que ¿qué PRI necesita México? Exactamente. No quién gana el PRI o a qué grupo se le va a quedar el PRI. Eso es lo menos importante y yo creo que se debe terminar. ¿Qué PRI necesita el país para enfrentar a esta claramente mentalidad de dictador que hay en la nueva presidencia de la República? ¿En este proyecto de partido cabe Enrique Peña? No, me parece que Peña ya tuvo su oportunidad. A mí me parece que
él debería tomar la decisión de irse del PRI, hombre. Es lo más sano. Ojalá la tome. ¿El peso de Carlos Salinas sigue influyendo en el PRI? No, yo creo que testimonial. A mí me parece que son cuadros que tuvo el partido. El peso va a ser si la militancia se quiere quitar la cultura de la línea y llevar ellos la decisión para que se les entregue el PRI en todas las decisiones y en todas las luchas nacionales, de causas nacionales y principios que tenemos que revisar en la Asamblea. Bueno, pues yo oí muchos reclamos. Te digo, prácticamente es unánime. Ya estamos cansados, ya estamos hasta la madre, te dicen, de las imposiciones. Ah, bueno, están, perfecto. Yo coincido con ustedes, hay que votar. Para primero ganar una elección interna y luego inmediatamente ir a la Asamblea Nacional para hacer estas modificaciones que te comento. ¿Sí? Las internas, porque son solo internas el entregarle las definiciones a los militantes, y las que van a surgir como una propuesta para los mexicanos, una propuesta mucho más avanzada que la transformación de cuarta, una propuesta que abarque la totalidad de los mexicanos. Hoy solo se atiende a una tercera parte de la población con los programas sociales, que son los mismos que tenía el PRI, programas sociales asistenciales, que además son impuestos de ustedes, son impuestos de los mexicanos, no son propiedad del presidente, frenar proyectos con consultas simuladas, a mí se me hace gravísimo, porque son simulaciones, son los perredistas que hoy son Morena, haciendo las consultas a modo del presidente y luego decir que es el pueblo el que decidió. Eso es una farsa. Es una justificación que no resulta, ¿no? Yo les pregunté, el pueblo decidió que se llevara a cabo otro proyecto. Pero es una farsa. Paras proyectos que no tienen discusión, como el del aeropuerto. Estás construyendo refinerías cuando quedan 15 años de vida del petróleo y tienes 6 refinerías al 20% de producción. Tienes que apuntar a las energías limpias, parques eólicos, parques fotovoltaicas. O sea, en 5 o 6 años la mitad de los coches van a ser eléctricos y la mitad de la industria se va a manejar por electricidad. Entonces, si tú no volteas a un partido del siglo XXI, es muy difícil. México está cambiando, a pesar de los partidos. Muy bien, para finalizar esta conversación que le agradecemos, señor, anteriormente usted seguramente escuchó y cuando fue gobernador se decía que cuando el PAN quería abrir sus procesos internos de selección de candidatos a la militancia, o el PRD llevaba comicios también internos, decían, no, pues es que el PRI puede ayudar, el PRI puede favorecer uno u otro candidato. Hoy, en esa realidad, Morena gobierna el país y muchos escenarios estatales tienen dominio. ¿Hay riesgo de que se repitiera esto, de que la gente de Morena pudiera tratar de influir en la elección nacional del PRI? Mira, hay que cuidar el proceso. Tentaciones va a haber. Hay quien lo dice, que ya tiene amarres incluso con el presidente, que ya pactó la presidencia con los delegados, del PRI, y con los delegados o con los gobernadores de ese partido. Ahora hay un mecanismo en el INE que antes no existía. Cuando tú eres de un partido y estás en el padrón de un partido y quieres subirte a otro, no puedes subirlo el mismo proceso del INE. O si lo sube, lo baja de Morena o de cualquier otro partido político. Entonces va a ser muy fácil detectar dónde quieren meterse. Y vamos a estarle informando a los militantes del PRI y a los ciudadanos en general que esas prácticas no se pueden hacer. Se me hace un poco mito, pero hay que cuidarlo. Y si es necesario vamos a hacer un frente. Lo hemos platicado incluso con muchos militantes del partido y lo vamos a plantear incluso con varios de los aspirantes, a ver si podemos hacerlos para cuidar todos el proceso. Y si los gobernadores asumen su papel de líderes del PRI en sus estados, van a contribuir mucho a la cohesión y a la unidad del partido. Yo no tengo la menor duda de que el PRI va a salir fortalecido de este proceso si damos las reglas claras y evitamos las trampas y las prácticas. Y tampoco tengo duda de que si la militancia se decide, va a ser abrumador el triunfo y van a ganar los militantes. Pues ya veremos. Muchas gracias por la conversación. Alan, al contrario, muchas gracias. Y los invito a que nos sigan acompañando en cada conversación aquí en Política en Corto. Hasta la próxima.